La mañana del 5 de julio en Valencia comenzó como cualquier otra. El aire cálido del verano se colaba por la ventana de mi cocina, mientras el aroma del café recién hecho llenaba el ambiente. Era un día festivo y la ciudad se preparaba para la feria de julio. Sin embargo, en mi corazón había una inquietud que me acompañaba desde hace semanas. Todo empezó con un mensaje anónimo que recibí una tarde. Las fotos eran borrosas, pero reconocí a las personas, mi esposo, Javier, riendo en una fiesta familiar, rodeado de amigos y familiares. Pero lo que me inquietó fue la presencia de Daniel, su mejor amigo. En las imágenes había algo más que simple alegría, sus ojos parecían buscar algo más allá de la diversión. No podía evitar sentir que había un trasfondo oculto detrás de esas imágenes. La desconfianza hacia Javier creció como una sombra en mi mente. No era la primera vez que sentía una distancia entre nosotros, pero estas fotos encendieron una chispa de duda que no podía ignorar. La idea de que pudiera haber algo entre él y Daniel me resultaba insoportable. Después de todo, ellos habían sido inseparables desde la universidad. Decidí hablar con Daniel sobre las fotos. La idea me aterraba, no quería arriesgarme a romper la amistad entre ellos ni crear conflictos innecesarios en mi matrimonio. Sin embargo, necesitaba respuestas. Así fue como lo encontré en un bar local esa misma noche, el lugar donde solíamos reunirnos todos juntos antes de que las responsabilidades nos separaran. El bar estaba decorado con luces tenues y el sonido de risas llenaba el aire mientras los clientes disfrutaban de tapas y cervezas artesanales. Cuando vi a Daniel sentado solo en una mesa al fondo, sentí un nudo en el estómago. Me acerqué lentamente. «Hola, Daniel», dije al llegar a su mesa. «¿Puedo sentarme?» Él sonrió con amabilidad y asintió. «Claro, ¿todo bien?» «Te veo un poco inquieta». Tomé aire y decidí ser directa. «He recibido unas fotos», comencé. «De la fiesta familiar donde estabas tú y Javier». Su expresión cambió ligeramente, pude notar cómo su mirada se tornó seria. «¿Fotos? ¿De qué hablas?» Le conté sobre las imágenes y cómo me hacían sentir incómoda respecto a nuestra relación familiar. A medida que hablaba, noté su sorpresa transformarse en comprensión. «Mira», dijo finalmente, «esas fotos son solo recuerdos felices. No hay nada más ahí». Sin embargo, sabía que había más detrás de su respuesta evasiva. «¿Por qué no me ayudaste a entenderlas mejor?», pregunté casi sin pensar. «Quizás podrías explicarme lo que realmente estaba pasando». Daniel se quedó callado unos momentos antes de responder. «Podría hacerlo, si realmente quieres saberlo». La tensión entre nosotros creció mientras mirábamos nuestras copas vacías por un instante demasiado largo. La idea de abrirme a él era aterradora, sin embargo, había algo en su mirada que me decía que podría confiarle mis dudas. Decidí dar el siguiente paso. «Sí, quiero saberlo», respondí con firmeza. «Estoy cansada de vivir con esta incertidumbre». Aquel encuentro marcó el inicio de algo inesperado entre nosotros. Una conexión emocional comenzó a formarse mientras compartíamos nuestras inseguridades sobre nuestras vidas personales y las decisiones difíciles que habíamos tomado hasta ahora. Sin embargo, al salir del bar esa noche no podía evitar preguntarme qué otros secretos ocultaba Javier. La idea me perseguía como un eco persistente mientras caminaba hacia casa bajo las luces brillantes de Valencia iluminando mis pensamientos confusos. Al llegar a casa encontré todo tal como lo había dejado. Javier dormía plácidamente en nuestro dormitorio después de haber pasado la tarde trabajando en su proyecto más reciente. La imagen del hombre amoroso y dedicado chocó contra mis recientes descubrimientos sobre nuestra vida juntos y la revelación sobre sus secretos ocultos me dejó inquieta. Mientras observaba su rostro sereno bajo la luz tenue del cuarto, me pregunté si realmente conocía al hombre con quien compartía mi vida, o si había estado ignorando verdades evidentes durante años por miedo a enfrentar lo desconocido. Aquella noche no pude dormir bien, mis pensamientos giraban alrededor del dilema entre lo conocido y lo desconocido, entre el amor familiar y la atracción inesperada hacia Daniel. Sabía que debía profundizar más en este asunto antes de tomar cualquier decisión precipitada. Los días pasaron y cada vez era más difícil mantenerme alejada del amigo secreto de mi esposo.
cada encuentro casual se volvía inevitablemente cargado de tensión emocional e insinuaciones ocultas sobre nuestras vidas personales insatisfechas. La feria comenzó al día siguiente. Las calles estaban llenas de colores vibrantes y aromas tentadores provenientes de los puestos locales ofreciendo paellas humeantes y churros recién hechos. Sin embargo, cada risa o celebración parecía burlarse del torbellino interno por el cual estaba atravesando. En medio del bullicio festivo recordé cómo solíamos disfrutar juntos estos momentos como pareja, pasear por los jardines del Turia o perderse entre las casetas llenas de luces brillantes durante la feria nocturna. Pero ahora todo eso parecía lejano e irreal, el peso del secreto comenzaba a ser insoportable para mí. Mientras caminaba sola por el parque cercano buscando claridad mental entre los árboles frondosos y las flores coloridas, no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas familiares y otro lleno de posibilidades inexploradas junto a Daniel. El sonido distante del estallido de fuegos artificiales resonó por encima del murmullo festivo mientras pensaba en cómo podría cambiar mi vida si decidiera seguir este nuevo camino lleno de incertidumbres. ¿Valdría la pena arriesgarlo todo por descubrir qué secretos aún permanecen ocultos? El murmullo de la feria de julio se hacía cada vez más presente en el aire. Me encontraba en un bar local, un lugar que solía frecuentar con mi esposo, pero que ahora parecía tener un aire diferente. La música suave y las risas de otros clientes creaban un ambiente acogedor, pero mi mente estaba en otra parte. Esperaba a Daniel, el mejor amigo de mi esposo, y no podía evitar sentir una mezcla de nerviosismo y anticipación. Cuando entró, su mirada se encontró con la mía. Había algo en su expresión que me hizo recordar por qué había decidido contactarlo. La tensión entre nosotros era palpable. Nos saludamos con un gesto sutil y elegí una mesa apartada, donde las conversaciones se desvanecían en el aire. Gracias por venir, dije intentando romper el hielo. No sabía si te atreverías a salir. Es complicado, respondió él, mirando alrededor como si temiera ser visto. Pero tenía que saber qué estaba pasando. La conversación fluyó lentamente al principio, como si ambos estuviéramos caminando sobre cáscaras de huevo. Hablamos del clima, de la feria que se acercaba y de trivialidades cotidianas. Pero la verdadera razón por la que estábamos allí pesaba sobre nosotros como una nube oscura. Finalmente él rompió el silencio. ¿Te han llegado las fotos?, preguntó con cautela. Asentí mientras recordaba las imágenes misteriosas que había recibido. Eran momentos familiares capturados sin aviso, pero había algo inquietante en ellos. ¿Por qué me habían enviado? ¿Qué significaban realmente? No entiendo por qué me envían esas cosas, dije, dejando escapar una pequeña parte de mi frustración. Mi vida parece estar llena de secretos últimamente. Daniel me miró fijamente, sus ojos reflejaban comprensión y algo más profundo. La tensión entre nosotros crecía mientras compartíamos nuestras insatisfacciones personales. Yo también me siento atrapado, confesó. A veces creo que estoy viviendo la vida de otra persona. Su sinceridad resonó en mí. Era un sentimiento que conocía bien, la rutina diaria había comenzado a pesarme como una losa sobre los hombros. La conversación continuó fluyendo hacia nuestras frustraciones más profundas, él hablaba sobre su trabajo y sus sueños olvidados, yo compartía mis dudas sobre mi matrimonio y lo que realmente deseaba para mí misma. A medida que hablábamos más, me di cuenta de cuán fácil era abrirme con él. Era como si hubiéramos estado esperando este momento durante años, aunque nunca lo hubiéramos admitido antes. En un instante impulsivo, nuestras manos se encontraron sobre la mesa. El contacto fue eléctrico y nos miramos a los ojos durante lo que pareció una eternidad. Sin poder resistirlo más tiempo, nos inclinamos el uno hacia el otro, nuestros labios se encontraron en un beso inesperado pero inevitable. El mundo exterior desapareció mientras ese momento se extendía, las risas del bar se desvanecieron y solo existíamos nosotros dos en esa burbuja creada por nuestra conexión secreta. Pero al separarnos, una ola de realidad me golpeó con fuerza. ¿Qué acabábamos de hacer? Las consecuencias podrían ser devastadoras si alguien llegara a enterarse de nuestra indiscreción. Esto no puede seguir así, dije finalmente rompiendo el silencio tenso que siguió al beso. No quiero lastimar a nadie.
Daniel asintió lentamente, su expresión era seria pero comprendía lo complicado de nuestra situación. Lo sé, respondió. Pero no puedo evitar sentir esto por ti. La confusión llenaba el aire entre nosotros mientras luchábamos con nuestros sentimientos contradictorios. A pesar del peligro inminente de nuestra relación clandestina, había algo liberador en poder hablar abiertamente sobre nuestras emociones reprimidas. Decidimos salir del bar antes de que alguien nos reconociera o empezara a sospechar algo extraño entre nosotros. Caminamos juntos por las calles iluminadas de Valencia, sintiendo cómo la brisa nocturna acariciaba nuestros rostros mientras nos dirigíamos hacia el parque cercano donde solíamos jugar cuando éramos más jóvenes. El parque estaba casi vacío esa noche, solo se escuchaban algunos ecos lejanos provenientes del festival cercano. Nos sentamos en un banco bajo un árbol frondoso donde podía observarse la brillante luna reflejada en el lago cercano. Mientras contemplábamos el agua tranquila frente a nosotros, Daniel rompió el silencio nuevamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Su pregunta flotó entre nosotros como una sombra inquietante. No tenía respuesta clara para ofrecerle ni sabía cómo continuar sin poner en riesgo todo lo que había construido hasta ahora con mi esposo y mi familia. Las luces del festival parpadeaban a lo lejos mientras pensaba en cómo mis decisiones estaban comenzando a tomar forma sin importar cuánto intentara resistirme a ellas. De repente sentí un escalofrío recorrerme al pensar en cómo podría cambiar todo esto si decidiera seguir adelante con esta relación prohibida. Cada paso podría llevarme más cerca del abismo o quizás hacia una nueva libertad desconocida para mí hasta entonces. Sin embargo, lo único claro era que ya no podía dar marcha atrás. Habíamos cruzado una línea invisible entre amistad y deseo inconfesable. Mientras regresábamos hacia casa esa noche bajo las estrellas titilantes del cielo valenciano, sentí como cada latido resonaba dentro de mí como un recordatorio constante del riesgo al cual me estaba exponiendo al abrir esta puerta secreta junto a Daniel. ¿Sería capaz de enfrentarlo todo? La semana siguiente transcurrió entre miradas furtivas y conversaciones llenas de insinuaciones. Cada vez que Daniel se acercaba, una mezcla de emoción y temor se apoderaba de mí. Era como si el aire a nuestro alrededor se volviera más denso, cargado de secretos que pesaban sobre nuestros hombros. Una tarde, mientras preparaba la cena en casa, noté que mi esposo llegaba más tarde de lo habitual. Su voz resonó en el pasillo, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué pensaría si supiera lo que estaba sucediendo a sus espaldas? La culpa comenzó a enredarse con la excitación que sentía por ver a Daniel. Esa dualidad era cada vez más difícil de manejar. Decidí enviarle un mensaje a Daniel para vernos después del trabajo. Él respondió casi al instante sugiriendo nuestro bar favorito en el centro de Valencia. El lugar tenía un ambiente acogedor, perfecto para nuestras charlas clandestinas. Al llegar, me encontré con él ya sentado en una mesa apartada. Su mirada intensa me hizo olvidar momentáneamente las preocupaciones. ¿Te parece si pedimos algo para picar?, propuso Daniel mientras sonreía. Acepté aunque la comida era lo último en lo que pensaba en ese momento. La conversación fluyó entre risas y confidencias sobre nuestras vidas, pero había un trasfondo palpable, la atracción creciente que compartíamos. ¿Has pensado en lo que esto significa?, preguntó él con seriedad, su tono cambió repentinamente. No quiero que esto se convierta en un juego peligroso. Lo miré a los ojos y respondí, no puedo evitarlo. Hay algo entre nosotros. Nuestros labios se encontraron por primera vez esa noche, un roce suave pero electrizante que encendió algo dentro de mí. Fue como si el mundo exterior desapareciera, solo existíamos nosotros dos y ese momento robado al tiempo. Sin embargo, la realidad volvió rápidamente a asediarme cuando recordé las fotos misteriosas y las dudas sobre mi esposo. ¿Qué otros secretos guardaba? Esa noche volví a casa con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas sin respuesta. Los días siguientes fueron una mezcla de felicidad y ansiedad. Cada encuentro con Daniel se tornaba más intenso, pero también más arriesgado. Comenzamos a vernos con mayor frecuencia. Las conversaciones se alargaban hasta altas horas de la noche mientras compartíamos nuestros anhelos y frustraciones personales. Pero pronto noté cambios sutiles en mi hogar. Mi esposo comenzó a hacer preguntas sobre mis salidas nocturnas, sus ojos reflejaban una inquietud que no podía ignorar.
¿Vas a salir otra vez esta noche?, preguntó una tarde mientras revisaba su teléfono sin prestarme atención. Sí, tengo una reunión con unas amigas, respondí tratando de sonar natural. Siempre tienes reuniones, murmuró él con un tono que me hizo sentir culpable. La desconfianza comenzaba a asomarse entre nosotros como un fantasma del pasado. Esa misma semana decidimos encontrarnos nuevamente en el bar. Necesitábamos hablar sobre lo que estaba ocurriendo entre nosotros. La tensión era palpable cuando llegué y vi a Daniel esperando ansiosamente. ¿Y si alguien nos ve aquí?, pregunté nerviosa mientras me sentaba frente a él. No podemos vivir así, contestó él con firmeza. Esto tiene que ser claro para ambos. Mientras hablábamos sobre nuestras emociones contradictorias, no pude evitar recordar las palabras de mi amiga Marta: las decisiones difíciles son parte del amor. Pero, ¿era esto amor o simplemente una evasión? El tiempo pasó volando mientras discutíamos nuestras opciones. Ambos queríamos algo más profundo pero temíamos las repercusiones. En medio de nuestra charla, sentí como el aire se volvía pesado nuevamente. Sabía que había llegado el momento crucial para decidir qué camino tomar. Al salir del bar esa noche, decidimos dar un paseo por el parque cercano para despejar nuestras mentes antes de regresar a la realidad cotidiana. Las luces parpadeantes del festival cercano iluminaban nuestros rostros mientras caminábamos juntos bajo las estrellas. Necesito saber qué sientes realmente, dijo Daniel deteniéndose frente a mí. Sus ojos buscaban los míos con intensidad. Me siento atrapada, confesé sin poder contenerme más tiempo. Quiero explorar esto entre nosotros, pero no sé cómo hacerlo sin herir a mi esposo. La verdad salió disparada como un susurro ahogado entre mis labios, era liberador y aterrador al mismo tiempo. En ese instante supe que debía tomar una decisión pronto o quedaría atrapada en esta red de secretos indefinidamente. Mientras continuábamos caminando por el sendero del parque, mis pensamientos divagaron hacia mi vida familiar, los momentos felices compartidos con mi esposo, las risas durante las cenas familiares. Pero también estaban presentes los sentimientos reprimidos durante años, esos anhelos ocultos por miedo al juicio social y la traición emocional. De repente escuchamos risas cercanas, un grupo de amigos disfrutaba del festival cercano donde había música tradicional valenciana resonando en el aire cálido de verano. Era tentador acercarse e integrarse en esa alegría despreocupada, sin embargo, yo sabía que no podía escapar tan fácilmente de mis decisiones. Al llegar al final del paseo, nos detuvimos frente al apartamento de Daniel. La tensión entre nosotros crecía como una ola imparable lista para romperse contra la orilla del destino incierto al cual nos dirigíamos juntos. Quiero pasar más tiempo contigo, dijo él suavemente mientras acercaba su rostro al mío nuevamente. En ese instante sentí como todo lo demás desaparecía, mis miedos, mis dudas. Solo existía él y esa conexión tan intensa entre nosotros. En medio de ese momento frágil e intenso decidí dejarme llevar por mis sentimientos más profundos. Nuestros labios se encontraron nuevamente bajo la luz tenue del portal como si fuera inevitable ceder ante esa atracción magnética que nos empujaba uno hacia el otro. Pero justo cuando comenzábamos a perderme completamente en ese beso inesperado y apasionado, escuchamos voces conocidas acercándose rápidamente por la calle adyacente hacia nosotros. El corazón me dio un vuelco mientras reconocía esas risas familiares, eran amigos comunes dirigiéndose hacia nuestra dirección. Era solo cuestión de segundos antes de ser descubiertos en este juego peligroso donde cada paso podría tener consecuencias irreversibles para todos los involucrados. El aire en el apartamento de Pablo estaba cargado de una tensión palpable. La luz tenue filtrada a través de las cortinas, creaba un ambiente casi irreal. Nos miramos en silencio, cada uno consciente de la magnitud de lo que habíamos hecho. Había una conexión emocional que iba más allá del simple deseo, y eso me aterraba. La culpa me invadía mientras recordaba a mi esposo. La imagen de su sonrisa, la forma en que me miraba con amor, se entrelazaba con la realidad de mi traición. Esto no puede seguir así, pensé. Pero cuando Pablo se acercó y tomó mi mano, sentí una chispa que no podía ignorar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él, su voz era suave pero cargada de expectativa. Necesitamos ser cuidadosos, respondí con un nudo en la garganta.
Sabía que cualquier error podría llevarnos a un abismo del cual no podríamos salir. De repente el timbre del teléfono rompió el silencio. Miré a Pablo con preocupación, no quería que nadie interrumpiera este momento tan delicado. Él se levantó para contestar y yo aproveché para asomarme por la ventana. La vista de Valencia iluminada por las luces de la Feria de Julio me hizo sentir nostálgica. Recordé los días en que todo parecía más simple. Mientras Pablo hablaba por teléfono, mis pensamientos vagaban hacia mi esposo y sus posibles sospechas. Esa mañana había notado una pequeña inquietud en su mirada, como si algo le preocupara. ¿Y si se entera?, me pregunté con angustia. Pablo terminó la llamada y volvió junto a mí, su expresión era seria. Era un amigo, dijo que te vio salir de aquí, comentó, su tono revelando más preocupación que enojo. ¿Quién?, inquirí, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. No lo sé exactamente, solo mencionó algo al pasar, respondió él mientras pasaba una mano por su cabello desordenado. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Si alguien había visto algo, nuestras vidas podrían cambiar drásticamente en cuestión de minutos. La idea de ser descubierta me llenó de terror. Necesitamos pensar bien qué hacer, insistí mientras intentaba mantener la calma. Pablo asintió, pero pude ver en sus ojos que también estaba preocupado por las implicaciones de nuestra relación secreta. En ese momento decidió acercarse aún más y susurrar, «Quiero estar contigo». Sus palabras resonaron en mi mente como un eco persistente. La noche avanzó entre conversaciones cargadas de emociones encontradas y promesas silenciosas. Pasamos la noche juntos cuestionando nuestras decisiones mientras el mundo exterior seguía girando ajeno a nuestro secreto. Al día siguiente, al regresar a casa, mi esposo me sorprendió con una propuesta inesperada. He estado pensando, ¿qué te parece si hacemos un viaje sorpresa este fin de semana? Solo tú y yo. Mi corazón se detuvo por un instante, esa invitación era todo lo contrario a lo que esperaba escuchar. ¿Cómo podría irme con él sabiendo lo que había compartido con Pablo? Intenté sonreír mientras respondía, suena genial. Sin embargo, dentro de mí se libraba una batalla feroz entre el amor por mi esposo y los sentimientos prohibidos hacia Pablo. Cada vez que pensaba en el viaje planeado, sentía como si estuviera cruzando límites peligrosos. Los días siguientes transcurrieron entre nervios y preparación para el viaje familiar. Cada momento lejos del apartamento se sentía como una condena al silencio sobre lo sucedido entre nosotros dos. A pesar del ambiente festivo que envolvía Valencia con las luces brillantes y las risas en la feria, yo solo podía pensar en cómo evitar ser descubierta. Una noche antes del viaje programado, decidí encontrarme nuevamente con Pablo para aclarar las cosas antes del fin de semana. Nos encontramos en nuestro bar local favorito. Era un lugar donde podíamos hablar sin temor a ser vistos por conocidos o amigos comunes. Esto está volviéndose demasiado complicado, le dije al llegar y sentarme frente a él. Él suspiró profundamente antes de responder, lo sé, pero no puedo dejarte ir así. Su mirada era intensa y llena de deseo genuino, eso solo complicaba aún más mis sentimientos hacia él. Mi esposo. Empecé a decir, pero él interrumpió, ¿y qué hay de él? ¿No mereces ser feliz también? Sus palabras resonaron dentro mío como un canto seductor, sabía que había verdad en ellas, pero también sabía que esa felicidad venía acompañada de consecuencias devastadoras. La conversación continuó entre risas nerviosas y confesiones sobre nuestros miedos e inseguridades hasta que nos perdimos nuevamente en ese momento mágico donde todo parecía posible. Nuestros labios se encontraron sin previo aviso otra vez mientras las luces parpadeaban fuera del bar como testigos silenciosos del caos emocional en el que nos habíamos sumergido. A medida que nos separábamos tras ese beso robado, me di cuenta del abismo al cual me estaba acercando cada vez más rápidamente sin poder detenerme ni retroceder. La sensación era electrizante pero aterradora al mismo tiempo, todo lo que había construido durante años estaba ahora tambaleándose ante mis ojos. Regresé a casa esa noche con el corazón agitado y la mente llena de dudas sobre mis decisiones futuras. Sabía que el viaje podría ser una oportunidad para reconectar con mi esposo o podría convertirse en la chispa final que encendiera todo el caos oculto bajo nuestra vida aparente perfecta.
Mientras intentaba dormir esa noche, reflexioné sobre cómo manejaría esta nueva situación cuando llegara el momento crucial del viaje. Cada decisión pesaría enormemente sobre mis hombros ya cansados por llevar tanto secreto durante semanas. El amanecer llegó rápido junto con los preparativos para salir. Cada detalle parecía intensificar la tensión acumulada dentro mí mientras trataba desesperadamente mantenerme firme ante los planes establecidos sin perderme completamente entre dos mundos tan diferentes e irreconciliables al mismo tiempo. En ese instante comprendí algo fundamental: no importaba cuánto intentara ocultar mis sentimientos o mis acciones pasadas, tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias inevitables derivadas del camino elegido hasta ahora. Y así fue como partimos hacia aquel viaje sorpresa lleno de promesas vacías e incertidumbres profundas. La fiesta familiar se acercaba rápidamente y con ella, la presión de mantener mis secretos a salvo. La invitación llegó por correo, un elegante sobre con el nombre de mi esposo en la parte frontal. La letra era inconfundible, una mezcla de formalidad y cariño que me recordaba quién era en ese mundo. Sin embargo, mi mente estaba ocupada en otros asuntos, especialmente en cómo manejar la presencia del amigo de mi esposo. El día de la fiesta, el bullicio familiar llenaba la casa. Los aromas de la paella y los dulces típicos de Valencia se mezclaban en el aire, creando un ambiente festivo que contrastaba con el caos emocional que llevaba dentro. Mientras los niños corrían por el jardín y los adultos conversaban animadamente, yo me encontraba atrapada entre dos mundos: el hogar que había construido y la conexión secreta que había encontrado. ¿Dónde está tu amigo?, preguntó mi cuñada mientras servía vino a los invitados. Su tono era ligero, pero las miradas inquisitivas no tardaron en llegar. Me esforcé por sonreír, intentando desviar la atención. Está por llegar, respondí con una calma que no sentía. Mientras tanto, mi corazón latía con fuerza al pensar en cómo sería su llegada. Sabía que su presencia complicaría aún más las cosas, pero no podía evitar sentirme emocionada ante la idea de verlo. Habíamos compartido momentos únicos, cada encuentro era una mezcla de risas y confesiones profundas. Pero también sabía que esos momentos estaban construidos sobre cimientos inestables. Cuando finalmente apareció, su sonrisa iluminó el ambiente. Era como si el tiempo se detuviera por un instante. Todos lo recibieron con abrazos y palmadas en la espalda. A pesar del bullicio familiar, sentí que había un espacio solo para nosotros dos. Nos intercambiamos miradas cómplices mientras él se acercaba a mí. ¿Cómo has estado?, preguntó él con un tono suave. Sobreviviendo, respondí intentando mantener una fachada despreocupada. El resto de la noche transcurrió entre risas forzadas y conversaciones superficiales. Cada vez que cruzábamos miradas o compartíamos un comentario discreto, las mariposas en mi estómago aumentaban su vuelo. Pero también crecía la ansiedad: ¿qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? La idea me aterrorizaba. Durante una pausa entre las charlas familiares, nos encontramos a solas en el jardín. Las luces tenues creaban un ambiente íntimo y mágico alrededor nuestro. No sé cuánto tiempo más podré seguir así, murmuré casi sin darme cuenta. Él asintió lentamente, comprendiendo mis temores sin necesidad de palabras. Todo esto es complicado, dijo finalmente mirando hacia el horizonte como si buscara respuestas allí. Mi familia tiene expectativas, le confesé mientras jugaba nerviosamente con mis dedos. No puedo permitir que descubran lo nuestro. El silencio se instaló entre nosotros mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras decisiones recientes. En ese momento crucial, sentí una mezcla de deseo y miedo. Deseaba seguir adelante pero temía lo que eso significaría para todos los involucrados. La fiesta continuó mientras tratábamos de actuar normalmente ante nuestros seres queridos. Sin embargo, cada risa resonante parecía burlarse de nuestra situación secreta. En algún momento durante la noche escuché a mi esposo hablando con entusiasmo sobre planes futuros. Sus palabras eran promesas de estabilidad y amor incondicional. No puedo seguir así, pensé mientras observaba su rostro iluminado por la alegría del momento. Al final de la noche, cuando todos comenzaron a despedirse y los niños se cansaron del bullicio festivo, me vi obligada a enfrentar una decisión inminente: seguir adelante con esta relación clandestina o regresar al refugio seguro pero monótono de mi vida.
Mientras ayudaba a recoger algunos platos del jardín junto al amigo de mi esposo, nuestras manos se rozaron brevemente. Fue un contacto electrizante que envió escalofríos por todo mi cuerpo. Miré hacia arriba justo cuando él me sonrió con complicidad. «¿Nos vemos después?», preguntó casi en un susurro. «No sé si es lo mejor», respondí vacilante mientras sentía como las dudas comenzaban a invadirme nuevamente. La presión social aumentaba cada vez más. No solo tenía que lidiar con mis propios sentimientos, sino también con las expectativas familiares que parecían aplastarme bajo su peso invisible. La vida era complicada y llena de decisiones difíciles. Cada elección parecía tener consecuencias imprevisibles para todos los involucrados. Finalmente regresamos al interior, donde las luces parpadeantes daban un aire festivo al ambiente apagado por mis pensamientos oscuros. La música sonaba alegremente mientras intentaba disimular mi angustia interna detrás de una sonrisa forzada. Esa noche no dormí bien. Mis pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento valenciano durante una tormenta repentina. Sabía que debía tomar una decisión pronto. Vivir así era insostenible e injusto para todos nosotros. A medida que pasaron los días posteriores a la fiesta familiar, esa sensación opresiva continuó creciendo dentro de mí como una sombra inquietante que no podía ignorar más tiempo. Mi esposo seguía sumido en sus rutinas diarias sin sospechar nada extraño. Sin embargo, yo sabía que algo tenía que cambiar antes de perderme completamente entre estos secretos tan pesados como plomo. Fue entonces cuando decidí buscar consejo en una amiga cercana, alguien cuya opinión valoraba profundamente, aunque siempre había mantenido mis problemas emocionales bajo llave por temor al juicio ajeno. Al encontrarnos en un café local lleno del bullicio típico valenciano, con sus aromas intensos a café recién hecho, le conté todo lo ocurrido hasta ese momento, desde las fotos misteriosas hasta los encuentros clandestinos llenos de complicidad emocional pero también repletos de culpa devastadora. «¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar?», le pregunté desesperadamente buscando claridad, aunque sabía perfectamente cuál sería su respuesta: terminarlo. Pero sus palabras me dejaron aún más confundida. «Tienes derecho a ser feliz», dijo mirando fijamente mis ojos como si intentara ver más allá del caos emocional que me envolvía. «Nadie puede decidir eso por ti», añadió antes de tomar un sorbo largo de su café negro. Y ahí estaba yo nuevamente frente al abismo emocional entre dos mundos irreconciliables, uno lleno del amor familiar tradicional y otro donde habitaban mis deseos reprimidos junto al amigo prohibido. Nada podía prepararme para lo inesperado que estaba a punto de suceder. El día siguiente amaneció nublado, como si el cielo también sintiera la tensión que me consumía. Mi esposo, con su habitual rutina matutina, no parecía notar la tormenta que se gestaba en mi interior. Mientras él preparaba el café, yo me encontraba atrapada en un torbellino de pensamientos sobre lo que había sucedido la noche anterior. La confesión de mi esposo resonaba en mi mente: he estado pensando en nuestro futuro. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso había algo más detrás de sus palabras? La idea de una vida en común con todos sus altibajos se entrelazaba con las imágenes del amigo. La conexión emocional que había forjado con él era intensa y confusa. Mis sentimientos por el amigo parecían crecer cada vez más a pesar de la culpa que me invadía. La lealtad hacia mi esposo estaba siendo puesta a prueba de formas que nunca imaginé. Esa tarde decidí salir a caminar por el parque cercano. El aire fresco y los aromas de las flores me ofrecieron un breve alivio. Observé a las familias disfrutar del día, padres jugando con sus hijos y parejas riendo juntas. En ese momento una amiga mía apareció por sorpresa. «Te he estado buscando», dijo con una sonrisa, pero su mirada era inquisitiva. «¿Todo bien?», pregunté intentando sonar despreocupada. «Sí, solo quería saber cómo estás», respondió mientras caminábamos juntas. Su tono cambió y añadió: «He notado que has estado diferente últimamente». La inquietud se apoderó de mí. «No es nada», intenté restarle importancia. «Vamos, sé sincera». «Te conozco desde hace años», insistió ella. Sus palabras resonaban como un eco en mi mente. ¿Cómo podía explicarle lo que estaba viviendo sin desmoronarme? La presión aumentaba y sentía que debía ser cautelosa. Una parte de mí quería abrirme a ella, pero la otra sabía que compartir mis secretos podría tener consecuencias devastadoras.
En medio de nuestra conversación, recibí un mensaje inesperado. Era del amigo. ¿Podemos vernos hoy? Necesito hablar contigo. Mi corazón dio un vuelco al leerlo. ¿De qué quería hablar? El encuentro se tornaba inevitable y cada vez más complicado. Lo siento, tengo que irme, le dije a mi amiga con prisa mientras sentía cómo la ansiedad crecía en mi pecho. Al llegar al apartamento del amigo, el ambiente era tenso pero familiar. Él me recibió con una expresión seria y preocupada. No sabía cómo decírtelo, comenzó antes de dejar escapar un suspiro profundo. ¿Qué sucede?, pregunté mientras tomaba asiento en el sofá. Tu esposo, he estado hablando conmigo sobre ti, confesó finalmente. Las palabras me golpearon como una ola fría. ¿De qué hablas? No sabía si sentir rabia o miedo ante esa revelación. Está preocupado por ti, ha notado que algo no va bien, continuó él sin apartar la mirada. Un silencio pesado llenó la habitación mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Mi mente giraba entre la necesidad de proteger mis secretos y el deseo de ser honesta con quien realmente importaba en ese momento, yo misma. No puedo seguir así, murmuré finalmente, aunque no estaba segura de si hablaba sobre mi relación con él o con mi esposo. El amigo se acercó más y tomó mis manos entre las suyas. Lo sé, pero necesitamos decidir qué queremos realmente. En ese instante sentí una mezcla abrumadora de emociones, confusión, deseo y miedo a perderlo todo. Las imágenes del pasado se entrelazaban con las expectativas del futuro mientras luchaba por encontrar claridad en medio del caos emocional. De repente sonó mi teléfono nuevamente, era un mensaje de texto de mi esposo. ¿Podemos hablar esta noche? Quiero ser honesto contigo. El corazón se me detuvo al leerlo. ¿Qué más podría revelarme? Me encontraba atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno del amor familiar tradicional y otro donde habitaban mis deseos reprimidos junto al amigo prohibido. Debo irme, dije abruptamente mientras me levantaba del sofá para salir corriendo hacia la puerta. El amigo intentó detenerme. Espera. No puedo hacer esto ahora, respondí antes de salir al pasillo oscuro del edificio. Volví a casa sintiendo el peso del secreto aplastándome cada vez más. Cada paso hacia adentro parecía llevarme más lejos de quien realmente era. Al entrar al hogar familiar, encontré a mi esposo sentado en la mesa del comedor, su expresión mostraba preocupación y amor genuino. ¿Todo bien?, preguntó al verme entrar sin aliento. Asentí lentamente aunque sabía que no podía seguir ocultando lo inevitable por mucho tiempo más. La conversación pendiente pesaba sobre nosotros como una nube oscura lista para estallar en cualquier momento. Mientras cenábamos juntos esa noche bajo la luz tenue del comedor, los recuerdos felices comenzaron a fluir entre nosotros. Risas compartidas durante los veranos pasados en Valencia y momentos sencillos pero significativos construidos a lo largo de los años juntos. Pero esa nostalgia pronto fue reemplazada por una sensación inquietante cuando él rompió el silencio. Tengo algo importante que decirte. Mi corazón latía desbocado mientras esperaba su confesión. Sabía que este momento cambiaría nuestras vidas para siempre. La tensión creció hasta hacerse insoportable cuando escuché esas palabras salir de sus labios. He estado pensando mucho últimamente sobre nosotros, hay algo que necesito contarte. Justo entonces sonó el timbre, ambos nos miramos sorprendidos e intranquilos ante esta interrupción inesperada. Me sentí atrapada entre dos mundos irreconciliables nuevamente, el peso del secreto amenazando con aplastarme mientras esperaba ansiosa saber quién estaba detrás de esa puerta. El timbre sonó nuevamente, esta vez más insistente. La tensión en el aire se volvió palpable. Miré a mi alrededor, buscando una forma de calmar la tormenta que se desataba dentro de mí. El amigo de mi esposo con quien había compartido momentos tan intensos, estaba allí, a mi lado, y no sabía cómo enfrentar esta nueva interrupción. ¿Quién será?, pregunté en un susurro intentando ocultar mi nerviosismo. No lo sé, respondió él, su voz grave resonando en el pequeño apartamento. Quizás deberías abrir. Con un nudo en el estómago me dirigí hacia la puerta. Abrí lentamente, revelando a un grupo de amigos de la familia que habían decidido hacer una visita sorpresa.
La risa y los abrazos llenaron el espacio que antes había estado cargado de secretos y emociones prohibidas. Mi corazón latía desbocado mientras trataba de sonreír y actuar como si nada estuviera ocurriendo. ¡Qué alegría verlos!, exclamé intentando disimular mi incomodidad. Pero la mirada del amigo se encontró con la mía por un instante demasiado largo. Ambos sabíamos que esa cena familiar complicaría aún más nuestra situación. Mientras los invitados se acomodaban en la sala, intenté centrarme en las conversaciones triviales sobre el clima y los planes para la feria de julio. La ciudad vibraba con vida, mientras yo luchaba por mantener mis pensamientos ordenados entre risas y miradas furtivas hacia él. Durante la cena, las conversaciones fluyeron como el vino que servían generosamente. Mi esposo parecía más feliz que nunca, hablando sobre sus proyectos y sueños futuros. Su entusiasmo era contagioso y me llenó de culpa al recordar mis propios deseos ocultos. En un momento dado, una amiga de la familia lanzó un comentario inesperado: «Es maravilloso ver cómo te cuida tu esposo, siempre ha sido tan atento». Esa frase resonó en mí como un eco doloroso. Miré a mi esposo con cariño y tristeza al mismo tiempo, su vulnerabilidad me partía el corazón. «Siempre trato de hacerla feliz», dijo él con una sonrisa sincera que casi me hizo llorar. ¿Cómo podía ser tan perfecto? ¿Cómo podía yo estar arriesgando todo esto por una ilusión? Más tarde esa noche, después de que todos se fueron y quedamos solos en el apartamento nuevamente, el silencio fue abrumador. La risa se había desvanecido y solo quedaba el peso del secreto entre nosotros dos. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó él con una voz llena de incertidumbre. «No lo sé», respondí honestamente mientras miraba hacia la ventana, donde las luces de Valencia brillaban como estrellas perdidas. «No puedo seguir así». «Pero hay algo entre nosotros», insistió él suavemente, acercándose más a mí. «No puedo dejarlo», murmuré sin mirar hacia él. El dilema se tornaba más complicado cada día, las palabras estaban ahí pero no podía pronunciarlas. El sonido del tráfico nocturno me pareció ensordecedor mientras reflexionaba sobre mis opciones. Mi vida estaba dividida entre dos mundos, uno lleno de promesas familiares y otro lleno de pasión secreta. La mañana siguiente desperté sintiendo que cada decisión pesaba sobre mis hombros como los restos del banquete anoche. La casa estaba tranquila. Mi esposo ya había salido para su trabajo habitual. Aproveché ese momento para reflexionar sobre lo que realmente quería. Salí a dar un paseo por el parque cercano para despejarme un poco. El aire fresco me envolvió mientras observaba a otras parejas disfrutar del sol matutino. Sus risas resonaban en mis oídos como un recordatorio constante de lo que podría tener si tomara decisiones diferentes. Mientras caminaba entre los árboles frondosos, pensé en lo efímero que era todo. Las relaciones pueden cambiar en un instante, pero también pueden transformarse si uno está dispuesto a arriesgarse por ellas. De repente recibí un mensaje inesperado. Era él pidiéndome que nos viéramos esa tarde para hablar seriamente sobre nuestra situación. La ansiedad creció dentro de mí, sabía que este encuentro marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Al llegar a nuestro lugar habitual, el bar local donde habíamos compartido tantas confidencias, sentí como mi corazón latía con fuerza al cruzar la puerta. Él ya estaba allí esperándome con una expresión seria en su rostro, no era habitual verlo así. «Gracias por venir», dijo al verme sentarme frente a él. «Necesitamos hablar». Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras lo observaba fijamente, su mirada intensa reflejaba tanto deseo como temor. «¿De qué quieres hablar?», logré preguntar finalmente. «De nosotros», respondió sin rodeos mientras tomaba aire profundamente como si se preparara para lanzarse al abismo emocional del que ambos éramos conscientes pero evitábamos discutir abiertamente. Un silencio tenso nos envolvió antes de continuar. «No puedo seguir siendo solo tu amigo mientras hay algo más entre nosotros». Sus ojos buscaban los míos con desesperación. Era evidente que este momento podría cambiarlo todo. Mi mente giró rápidamente ante sus palabras, sabía lo que significaban pero temía dar ese paso hacia lo desconocido. «¿Y qué sugieres?», pregunté con voz temblorosa mientras luchaba contra las emociones contradictorias dentro de mí. «Quiero que tomes una decisión»,
¿Quieres seguir conmigo o prefieres quedarte con tu esposo?, planteó directamente como si supiera cuánto necesitábamos abordar este dilema antes de perderlo todo. El doloroso peso de su pregunta se instaló entre nosotros como una sombra ominosa. No había vuelta atrás después de esto ni posibilidad alguna para evadir lo inevitable. Mientras pensaba en mis respuestas posibles, en las vidas paralelas que podría llevar, sentí como una oleada fría recorría mi cuerpo al darme cuenta del impacto real detrás de esas palabras simples pero devastadoras. Elegir significaría dejar atrás todo lo conocido o arriesgarme a perder algo hermoso pero incierto por completo. Las luces del bar parpadeaban suavemente mientras el tiempo parecía detenerse ante la magnitud del momento. Sabía que debía responder pronto, pero cada segundo pasaba como si fuera una eternidad llena solo de incertidumbre e inseguridad sobre qué camino tomar finalmente. El silencio en el bar se tornó ensordecedor mientras el amigo me miraba fijamente, esperando mi respuesta. La presión en mi pecho aumentaba con cada latido, como si el aire se volviera más denso y difícil de respirar. La oferta que me hacía era clara: elegir entre la estabilidad de mi matrimonio y la promesa de algo nuevo, algo que había estado buscando sin saberlo. ¿Qué harías tú en mi lugar?, pregunté, tratando de desviar la conversación hacia él. Quería escuchar su perspectiva, aunque sabía que eso no cambiaría la decisión que debía tomar. Yo elegiría lo que realmente me haga feliz, respondió con sinceridad, sus ojos reflejando una mezcla de deseo y preocupación. Pero esa felicidad puede venir con un precio. Las palabras resonaron en mi mente mientras recordaba los momentos compartidos con mi esposo, las risas durante las cenas familiares, las noches tranquilas viendo la televisión juntos. Pero también recordé las sombras de insatisfacción que habían comenzado a nublar esas memorias. La vida se había vuelto una rutina monótona, y la chispa que alguna vez nos unió parecía haberse apagado. Podríamos encontrar una forma de hacer esto funcionar, continué, intentando encontrar una salida que no implicara tomar una decisión drástica. No tiene por qué ser todo o nada. Él tomó un sorbo de su bebida, pensativo. Pero no podemos vivir así para siempre. Tienes que decidir lo que realmente quieres. Mientras hablábamos, el ruido del bar se desvanecía. Todo lo que importaba era esta conversación crucial. Sin embargo, un evento inesperado interrumpió nuestra charla. El sonido del teléfono de mi amigo vibrando sobre la mesa rompió el momento tenso. Miró la pantalla y su expresión cambió instantáneamente. Es tu esposo», dijo con voz grave. El corazón se me detuvo por un instante. ¿Qué podría estar haciendo llamando a su mejor amigo? En ese momento comprendí que las consecuencias de mis acciones estaban más cerca de lo que pensaba. «Contesta», le insté sintiendo como el sudor comenzaba a acumularse en mi frente. «No puedo hacer eso», respondió él rápidamente apartando el teléfono como si fuera un objeto peligroso. «Esto no es solo entre nosotros dos». La incertidumbre me invadió nuevamente, estaba atrapada entre dos mundos y cada decisión parecía llevarme más lejos de lo que conocía. La idea de ser descubierta me aterrorizaba. No solo perdería a mi esposo sino también la posibilidad de tener algo verdadero con él. «Necesito irme», dije abruptamente, levantándome de la mesa sin esperar su respuesta. Las luces del bar giraban a mi alrededor mientras salía a la calle fresca y oscura. El aire nocturno golpeó mi rostro como un recordatorio brutal de la realidad. Caminé sin rumbo fijo por las calles empedradas de Valencia, cada paso resonaba en mis oídos como un eco del dilema al que me enfrentaba. Las luces del festival cercano iluminaban el camino pero no podían ahogar los pensamientos oscuros que llenaban mi mente. De repente sentí vibrar mi teléfono en el bolso, era un mensaje de texto. Abrí rápidamente la pantalla y vi una foto, era una imagen mía saliendo del apartamento del amigo esa misma noche, capturada desde lejos. Mi corazón se hundió al darme cuenta de lo expuesta que estaba. «No puede ser», murmuré para mí misma mientras miraba alrededor como si alguien pudiera estar observándome desde las sombras. El mensaje decía simplemente: «¿Es esto lo que realmente quieres?». No había firma ni contexto adicional, solo esa simple pregunta cortante hizo eco en mis pensamientos. Desesperada por escapar de esta red invisible pero palpable, decidí regresar a casa antes de darme cuenta del verdadero alcance del caos en el cual estaba inmersa. Las luces brillantes del festival ahora parecían burlonas,
recordándome lo lejos que estaba del camino seguro y predecible. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala con una expresión grave en su rostro, parecía haber estado esperando por mí desde hacía horas. El ambiente familiar estaba impregnado por un aire tenso e incómodo. ¿Dónde has estado?, preguntó con voz baja pero firme. No es nada, respondí evasivamente mientras trataba de ocultar mis emociones detrás de una fachada tranquila. Sé cuando algo no está bien, insistió él alzando la mirada hacia mí, sus ojos reflejaban preocupación y dolor a partes iguales. En ese momento comprendí que ya no podía seguir ocultando mis secretos ni mis sentimientos contradictorios, todo lo vivido había creado una tormenta dentro de mi lista para estallar en cualquier momento. La tensión creció entre nosotros hasta convertirse casi en palpable cuando decidí dar un paso adelante y enfrentar lo inevitable: necesitamos hablar sobre nosotros. Su expresión cambió instantáneamente al escuchar esas palabras, era como si hubiera lanzado una bomba sobre nuestra relación establecida durante años. ¿Sobre qué exactamente?, preguntó cauteloso pero preparado para escucharme. Fue entonces cuando sonó nuevamente mi teléfono, esta vez era una llamada entrante del amigo. Miré a mi esposo y luego hacia el teléfono vibrante sobre la mesa como si fuera un símbolo claro del dilema inminente al cual debía enfrentarme ahora o nunca. Mi corazón latía desbocado mientras decidía entre contestar o dejarlo sonar. Un instante después tomé aire profundamente antes de presionar, aceptar, sin saber cómo esta decisión cambiaría nuestras vidas para